¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana de jueves aquí en el programa Al Día, como todos los martes y jueves, transmitiendo en vivo desde la ciudad de San Antonio, Texas. Me da muchísimo gusto saludarlos y sobre todo porque estamos cercanos a una fecha muy importante para todos los que somos mexicanos o de origen mexicano, que son las celebraciones del 15 de septiembre, 16 de septiembre. Como verán, yo ya vengo lista con esa actitud festiva porque la verdad es una fecha muy importante para nosotros y también porque nos gusta celebrar a los mexicanos. Entonces yo los invito a que pasen unas felices fiestas y que obviamente con mucha precaución, con mucho cuidado, pero que celebremos quizá comiendo ese rico pozole, tamales, oyendo música de mariachi, bueno, lo que sea o como sea que usted lo haga, porque seguramente en México pues va a haber magnos eventos alrededor de todo el país, pero también para los que vivimos en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos y en otros países, también buscamos la manera de celebrarlo. Y precisamente como me parece una fecha muy importante, hoy tengo la oportunidad de tener a una mujer extraordinaria, una mujer con una preparación increíble acerca de lo que es la cultura y sobre todo de estas cuestiones biculturales y de idiomas en que vivimos en otros países. De repente se me traba la lengua, pero ahí vamos. Precisamente tenemos hoy a la doctora Ellen Riojas Clark, que es una especialista en temas bilingües y biculturales. Y antes de darle los buenos días, déjenme presentarla para las personas que no han tenido el honor de conocerla. Ella es originaria de la ciudad de San Antonio, Texas. Es profesora emérita del Departamento de Estudios Bilingües y Biculturales de la Universidad de Texas en San Antonio. Obtuvo su licenciatura en educación primaria, maestría en estudios bilingües y biculturales y cuenta con un doctorado en currículum e instrucción. Ha desarrollado múltiples programas y proyectos relacionados a las minorías y a los asuntos biculturales y bilingües. Publicado 5 libros de texto y más de 150 artículos en revistas. Es productora ejecutiva de la serie Latino Artist Speaks, Explorando quién soy, así como de otros documentales cortos de estudios culturales. Ha recibido múltiples premios locales, estatales y nacionales por sus contribuciones a la vida cultural y cívica y ha aparecido en varios documentales como Huipiles, Fabric of Identity, Latin Leaders in Search of Racial Justice, Holidays, Nachos y Tequila. O sea, una gran trayectoria, entonces es para mí un honor de veras tenerla hoy en este estudio. Muchísimas gracias, Ellen, por venir. Gracias, Claudia. A acompañarnos. Hice lo más... Y te ves bonita. Muchas gracias. Tú también con tu rebozo, ¿no? Gracias. La verdad es que es un currículum muy grande, un currículum que refleja mucho interés y mucha pasión por la cultura y precisamente por México. Pero antes que entrar en ese tipo de materia, Ellen, me encantaría que nos platicaras un poquito tu historia, porque creo que eso nos va a reflejar mucho el por qué es importante mantener el arraigo a la cultura y a la identidad nacional. Entonces, si nos quieres contar... ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Bueno, nací en San Antonio y aquí voy a morir. Es mi lugar. Es de nacimiento, pero también de mi identidad. Tengo 78 años. Cuando nací, mis papás, que ya son 3 generaciones, vivían en el norte de San Antonio. Y si conoces, como todo otro pueblo, está dividido. Okay. El norte, el sur, este y el west side. Entonces aquí en San Antonio, en el west side, es donde vivía casi todo el mundo mexicoamericano. Todos los mexicanos. Y mi papá y mis abuelos vivían más en el norte. Entonces, cuando yo estuve en la secundaria o preparatoria, yo no conocí otro mexicoamericano en San Antonio hasta que estaba en high school, en la secundaria. Entonces, los últimos 2 años de la escuela,
llegaron 7 mexicoamericanos, y que me voy dando cuenta que hay unos chicos bien guapos, con un cutis morenos, bien guapos. Y fue la primera vez que realmente que comencé a conocer mexicoamericanos en San Antonio. O sea, estaba muy dividida la ciudad. Económicamente y social, cultural y también en la política. ¿En el sur estaban más arraigados los mexicanos o era en el...? Habían más para el sur, sí. Okay. Sí. Pero realmente todos vivían lo que le llamamos nosotros el West Side. Okay. Entonces, donde yo vivía no había tortillas, no había panaderías. Hasta cuando tenía como 13 a 15 años que mi mamá nos comenzó a llevar a una iglesia que estaba de habla española, de habla español. Y entonces allí, cuando íbamos que estaba en el West Side, entonces sí habían panaderías y lugares donde se puede comer tortilla, y para nosotros era una cosa increíble. Paraba mi papá, nos bajábamos, escogíamos 2 o 3 piezas de pan, las tortillas de maíz, y en el coche siempre traía un salero. Y de llegar de ese lado de San Antonio a donde vivíamos nosotros, nos comíamos 3 o 4 tortillas con sal y el pan dulce. Y entonces tenía yo conexión con eso de los 15 años, pero de ir a la escuela con otros mexicoamericanos no tenía la oportunidad. Mi mamá nació y creció en Dallas y Fort Worth. Ella sufrió de chica por ser mexicoamericana allá, y siempre dijo: a mis hijos van a aprender el inglés y después pueden aprender el español. Okay. Entonces en la casa no hablábamos español para nada. Y ¿sabes qué? Se me hizo la cosa más rara, porque yo siempre me comunicaba con mi mamá en inglés. Cuando se enfermó, ya ella grande de edad, estaba en un hospital, había salido de una operación y todavía estaba mareada y todo de la anestesia, y me comenzó a hablar en español. Me quedé yo sorprendida, porque nunca la habías oído hablar en español. Me imagino que sí, pero no, porque en la iglesia se habla español, pero hablándome a mí en español. Y después, y ella siempre que decía, van a aprender el inglés primero y después ya de grandes el español, nunca quería que mezcláramos la idioma. Siempre estaba el inglés y el español. Y después que comienza a hablar mi mamá en code switching, que cambia del inglés al español y español al inglés, estaba yo, que me salieron las lágrimas, porque supe cómo fue su niñez, que ella no pudo expresar quién era culturalmente. Fue una memoria que tengo yo de chica. Yo escuchaba precisamente que hace muchos años, de hecho, en las escuelas no se permitía a los hispanos hablar español, entonces se forzaba a los hijos a hablar inglés. Eso fue en el sur de Texas. Okay. Ella, como vivió en el norte, no había esa experiencia. Mi familia era metodista por 3 o 4 generaciones, eran metodistas protestantes desde México acá. Entonces, entre la iglesia sí se aprendía, sí había iglesia metodista que era de habla español y también inglés. Nosotros de chicos siempre fuimos a la iglesia que estaba en inglés, pero como platiqué, de 15 años comencé a ir a la iglesia donde se hablaba español, la Trinidad Methodist Church. Ahí aprendí el español, leer el español y comenzar a platicar en español. Lo haces muy bien. Porque no hablábamos español. Me acuerdo también que una vez mi hermano, que más moreno que yo, estaba con mi papá y se estaban peleando verbalmente. Y le dice mi hermano a mi papá: ¿por qué no crecimos nosotros en el West Side? ¿Por qué nos trajiste hasta acá? Mi papá, que siempre trabajó tan duro, y su papá de él también, mi abuelo,
para que tuviéramos una vida, educación, sí, una vida diferente. vidas mejores. Aunque éramos pobres, ellos pensaban dónde vivir. Mi papá, ni mis abuelos, ni mis tíos nunca vivieron en el West Side, pero ahí estaba mi hermano regañando a mi papá. Pero lo que me di cuenta fue que lo que estaba diciendo mi hermano es, para mí, como persona morena, vivir en una comunidad blanca, aunque era muy popular, era algo difícil, no se encontraba él mismo. Entonces, son cosas que nos han pasado, que nos da cuenta que en un ambiente pertenecemos y en otros ambientes no participamos. Entonces, para nosotros era raro estar como familia mexicoamericana, la única familia mexicoamericana en nuestra comunidad y en la escuela, imagínate. Sí. Y después ir al West Side, a la iglesia, donde no hablaban español. Mis hermanos no fueron, pero yo sí fui, porque conocí los chicos morenos. Y era vivir en dos mundos distintos. Uno de inglés y uno de español. Porque ¿dónde te ubicas, no? Exactamente. O sea, estás aquí, lo vives, pero sientes que no eres, y estás allá y tampoco lo eres. ¿Cómo viviste esa adolescencia cuando conociste ya estos grupos de mexicoamericanos? ¿Inmediatamente te integraste con ellos o pues no? Pues sí. Aunque no me acepta. Tengo 78 años. Tengo un colega que siempre dice, no, Ellen es del North Side. Perdón, eso fue cuando tenía, pero todavía queda eso. Y cuando él me dice eso, yo sé lo que quiere decir. Eres diferente a los que son del West Side. Sí, pero ya eso fue hace años, pero todavía sigue eso. Entonces nosotros como mexicoamericanos que tenemos ya generaciones en los Estados Unidos, siempre era vivir en un nivel de limbo. No pertenecías aquí ni allá. Ibas a México y te decían pocha, que no hablas el español. Excuse me, ¿cómo iba a aprender yo el español sin... Ustedes hablan el español tan bonito porque, ¿por qué? Viven en un país mexicano, el presidente es mexicano, los maestros son mexicanos, los policías son, todo el mundo es mexicano y tienen el español en todo el país, además también los otros idiomas indígenas, pero aquí no es así. El francés se acepta porque es un idioma chic. El español no se acepta porque piensa la gente que es, como ahora nos dicen del presidente, que venimos de un grupo tan malo y tan feo. Entonces tenemos eso también dentro de nosotros. No nos aceptamos quién somos, porque no sabemos quiénes somos. Esa experiencia que viviste, ¿hubo alguna manera en que vivías México, no solo a través del idioma, sino, por ejemplo, tus padres, aparte de llevarte a comer pan dulce y tortillas, ¿vivías algún tipo de tradición mexicana? ¿Había algo, no sé, Día de Muertos, alguna festividad? No, porque no éramos católicos. Ah, okay. También. Entonces, mucha de la cultura viene también de la religión. De la religión. Entonces, no, Día de los Muertos, yo no sabía nada. No, en nuestra casa era vivir en una vida americana. Es lo que sabíamos y era lo que conocíamos. Y también mis papás. Aunque ellos se hablaban, o mi papá hablaba mucho más español que mi mamá, pero entre nosotros no. ¿Quién era el de origen hispano? ¿Tu papá, tu mamá? Los dos, sí. Mis abuelos todos eran de México. Sí, y mis bisabuelos venían de México, del norte de México, de Monterrey. Sí, pero ya tenían generaciones aquí en Estados Unidos. ¿Cuándo empiezas tú, Ellen, te empiezas a dar cuenta de todos estos cambios y cuándo decides sumergirte un poquito en la cultura? ¿Cuándo dices, bueno, no soy de aquí ni soy de allá, pero decido irme por un lado específico? Estudiando en Trinity University, aquí en San Antonio, donde comencé mi carrera educativa, que es en Alamo Heights. Aquí en San Antonio también en el norte hay áreas donde la gente con todo el dinero vive. Como
iba a prepararme como maestra, me pusieron en una escuela porque decían que era mexicana, entonces, y podía yo enseñar en las escuelas donde había niños hispanos, porque ahora donde está el quarry era Cementville, donde hacían el cemento, y todos los trabajadores de ahí eran mexicanos. Entonces esos niños iban a la escuela, aunque era la escuela más nice. y necesitaban que preparar. Entonces yo inmediatamente me doy cuenta, yo no puedo dar, solamente porque soy morena voy a enseñar, no puedo. Entonces con eso sí me enfoqué. Al mismo tiempo comenzó UTSA con departamento de estudios biculturales y bilingües. Entonces dije, ahí voy a estudiar, ahí saqué la maestría y seguí los estudios, aunque en educación, pero también con la segunda área de estudios biculturales. Ok, y empiezas a estudiarlo y empiezas a practicarlo. A practicar. ¿Qué haces? ¡Wow! ¿Qué pasa? Comencé yo a desarrollar mis manos de barro, porque aprendiendo de quién soy y quién era México y qué es México y quién vive en México y toda la historia de allá, me di cuenta que yo no sabía nada de quién era. ¿Te enamoraste? Y me comenzó a dar fuerza. Fuerza. Ya me comencé a sentar, como soy menos de 5 pies, me comencé a sentirme alta y fuerte. Y es lo que la identidad cultural y étnica le da a uno. Nos da fuerza, nos da conocimiento y comenzamos a aprender, yo soy mexicoamericana porque tal. Uno tiene que dar los detalles del porqué. Nuestro idioma del español se habla en más países. Es el más hablado en el mundo. Del mundo. ¿Eso nos van a enseñar en las escuelas en los Estados Unidos? No. El concepto del cero, ¿de dónde viene? Viene de Egipto. Y de Arabia, es de los aztecas. Viene de México. El algodón de mi rebozo, que siempre yo pensaba que el mejor algodón venía de Egipto, viene de México. Ahí comenzaron las semillas de algodón y de ahí va a otros países. Entonces uno se comenzamos a aprender quién somos, y eso es lo que nos da fuerza. Yo creo que el conocimiento te abraza, ¿no? Cuando vas a ver cualquiera que sea una exposición, cuando te vas por la calle, cuando conoces un poquito de la historia de lo que estás viviendo, lo ves con ojos diferentes. Yo creo que es lo que te pasó a ti. Cuando empezaste a entender el porqué de las cosas, pues te maravilla, ¿no? Te maravilla y te sorprende. Lo que me fascina ahorita en esta conversación es el vocabulario que estás usando tú. Porque decir eso en inglés, no puedo decir, it was marvelous, it was, something that hugged me. Son palabras muy distintas. En español puedes describir eso, y yo en inglés tengo que usar palabras más fuertes, más no emocional, pero esas palabras realmente describen lo que siento, no el inglés. Pero yo nací aquí en San Antonio. San Antonio es México. Es lo que no nos damos cuenta nosotros, aunque ya tenemos años de vivir aquí, que las raíces de San Antonio son mexicanas y indígenas. Indígenas. Perdón, pero los españoles son Johnny come lately. Llegaron mucho después con sus cosas, pero ya tenía una cultura muy viva en Texas, indígena, y después que llega el mestizo, el mexicano, viene con otra sabiduría
que trae a esta área. Entonces, nuestras raíces en San Antonio son más de 400 años. Entonces, la fibra de San Antonio es mexicana, los símbolos aquí son mexicanos, nuestra historia es mexicana, y no sabemos nada de eso. ¿Y eso por qué será? Porque a nivel educativo es como bajarle un poquito a la crema de que somos mexicanos aquí. Bueno, es una cuestión política y también una cuestión cultural. Todos los países tienen una identidad. En los Estados Unidos la identidad es que es un país de migrantes que vinieron de diferentes grupos culturales y étnicos a comenzar una nueva nación. Una nueva nación. Pero las culturas y las historias no se pierden. California, Arizona. Pero no eran americanos en origen, eran mexicanos indígenas en esta área. Entonces, somos mucho más, la historia de nosotros es mucho más que la de los que se Pilgrims. cuenta. Ahora, ¿tú sientes que a partir de todos estos años de tu experiencia como educadora, ha habido una mayor apertura a la cultura y a la raíz de México en Estados Unidos, sobre todo en las fronteras? No en una manera que se nos ofreció, fue en una manera que tomamos. Okay. Nosotros dijimos, ¿verdad?, que nos teníamos falta, no estamos aprendiendo toda la historia. ¿Cuál es la historia? Ya que llega mucho inmigrante de México, viene y trae la cultura mexicana, y nuestra cultura aquí está viva, porque siempre viene la persona que trae el idioma, la cultura y la sabiduría que traen ellos de ir a la escuela en México. Ya sabes que todos los mexicanos hacen la matemática como si fuera una computadora. Aquí nosotros no. Y esa es la manera como lo enseñan. Entonces nosotros nos dimos cuenta que los estudiantes que tienen una identidad bien forjada, bien formada de quién son, tienen más éxito en las escuelas. Un profesor que conozco yo, un colega de Stanford y después de UCLA, dijo, tener una identidad étnica bien formada, eso crea en el estudiante interés. Y si tiene interés, va a tener motivación. Y si tiene motivación, va a aprender. Eso fue realmente... Yo siempre pensaba que al aprender... Que era al contrario. Sí, al contrario. Y todos los maestros tienen que tener también esa identidad de quién son ellos, no solamente de maestros, pero de personas culturales y étnicas, y desarrollar eso en los niños. Con eso comenzamos. Tuvimos que aprender el español nosotros para poder presentar en salones biculturales y bilingües, porque la mayoría de los maestros eran blancos en ese tiempo. Y voy a usar el término blanco. En el sentido que hablaban inglés, sí, ¿no? Sí. Y tener que aprender el español, pues se hacía un examen tan fácil. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿Dónde das clases? Ese era el examen del español. Entonces ya sabes qué es lo que estaba pasando. Claro, pues que no estaban aprendiendo. Y yo en ese tiempo tuve que desarrollar mi español, que le falta mucho. Le falta bastante. Bueno, y puedo dar ponencias en español, pero fíjate, el español más difícil para mí es el social. Porque para una ponencia puedo aprenderlo, hacer preparar y todo, pero social, saber qué hacer. Yo no puedo usar la palabra como hiciste tú hace rato, mi cultura me abraza.
no lo siento natural. Ajá, ajá. Lo puedo decir en otra manera, pero es profundo el entendimiento y el saber un idioma, porque el idioma es cultura y la cultura es idioma. So, si uno domina el inglés o el español, domina esa cultura o esas dos. Y además está en tu ADN. Right. O sea, hablas un idioma y te Right. sientes cómodo y fluye. Cuando tienes, y lo mismo ocurre de este lado, cuando nosotros tenemos que aprender inglés, puedo tener una conversación, pero no me siento tan con salsa, padre, ¿no? ¿verdad? O sea, tan bien hablándolo. Entonces, sí tuvimos que llegar y tratar de imponer de alguna manera o influenciar nuestra cultura en Estados Unidos, es así como lo entiendo. Pero finalmente siento que hay más apertura, o sea, ya hoy se hablan en las escuelas 2 idiomas, o sea, ya hay programas biculturales, bueno, ¿o no? es muy interesante. En las escuelas de dinero, en las áreas donde hay gente con más dinero, que siempre ese nivel sabe que se tiene que aprender una segunda idioma. Porque viajan bastante, o porque tienen ranchos y tienen que tratar... Lidiar con los trabajadores probablemente, okay. Entonces, ellos tener el dinero, tener la oportunidad para aprender otro idioma, uno tiene que saber que otro idioma es una oportunidad. Okay. Entonces, ese es un tipo de aprendizaje que están en las escuelas bilingües. El otro es que para traer todos esos niños que son recién llegados, primera generación o segunda, se les tiene que enseñar el inglés. Entonces, la manera mejor para enseñar un idioma es por la primera idioma. Okay. Por el español se puede enseñar en inglés. Y para mí eso fue lo más fascinante, porque me di cuenta, y con eso hice mucho currículum para SAT y todos esos, hacer exámenes, porque en inglés hay muchos cognates, que las palabras están basadas en el español. Okay. Entonces uno sabe que calendario es un calendar, la palabra es igual. Es casi igual. Ya no tienes que aprender una palabra nueva. Es solamente la palabra, no el concepto tampoco. Entonces hay muchas palabras ahí. Y aquí en el sur de los Estados Unidos usamos aguacate, patio, rodeo. Hay tanta palabra que se usa en el inglés. Pero al revés también, porque yo oigo gente hablar de la yarda y es el jardín o el pasto. Entonces también ocurre de aquí para allá y de allá para acá. Bueno, y ahí es donde va cambiando el idioma, porque el idioma va cambiando según el uso en la área. Por ejemplo, en Nuevo México se usa mucho español antiguo, de los españoles. Okay. Trujo y palabras que nosotros no usamos, que no es correcto, ¿no? Bueno, cualquier idioma es correcta, hay niveles de idiomas. Pero eso es lo primero, dos tipos, aprender un segundo idioma porque nos da oportunidad aprender en las escuelas, en programas bilingües, enseñar usando el español para dominar el inglés. Okay. Ahora, ¿crees que es importante, sobre todo para la gente que recién llega a vivir en los Estados Unidos? Somos generaciones quizá también con más preparación, que estamos tratando de, no sé, iniciar negocios, ampliar horizontes. ¿Qué pasa con esos niños que hablan español o que son una generación nueva que habla inglés? ¿Crees que es necesario de alguna manera motivarlos a mantener el español para su identidad como tú lo viviste? Porque los niños de ahora pues ya nacen en escuelas de habla inglés, los papás probablemente hablan un perfecto inglés y siento que a veces van perdiendo el español. Sí, el que domina el idioma es el recién llegado. Okay. Si es legal o ilegal. Sí. Son los que dominan el español y lo hablan
al nivel de donde la comunidad de donde vienen en México. Puede ser español alto, pero hablan y dominan un idioma bien. Perfecto. La segunda generación, y llegan a los Estados Unidos y entonces comienza esa... El switch. Ajá, El cambio. el cambio. La segunda generación todavía habla español porque habla con los papás, o los papás hablan español. Y ya comienzan a dominar el inglés. Ya para la tercera y cuarta generación, como cualquier otro idioma, si no se practica, se pierde. Pero imagínate de eso, Claudia. Si se pierde tu lenguaje, tu idioma, pierdes la cultura. Sí. Hasta escalofrío me da. Sí, no, la pierdes. Sí. La pierdes. Y yo, cuando oigo tu español que me dijiste, te abraza, dije, wow, ¿cómo quisiera yo usarla en ese término? Porque eso es ser dueña de tu cultura y dueña de tu idioma. Entonces, y lo que yo sé es que yo soy dueña realmente del inglés más que el español. Aunque hablo el español perfectamente bien, el inglés domina quién soy yo. Y por eso se me hace que yo ahora siempre uso algo que me recuerda de quién soy. Y para mí es como me ven. Me ven con un huipil. Hice la decisión hace muchos años. La primera vez que fui a Oaxaca, tenía yo, estaba joven, 17 años. Y después cuando compré mi primer huipil, suelto, lindo, tejido a mano, y una viejita que me lo vendió. Y cuando me embaracé, dije, ay, ¿cómo voy a usar esos vestidos tan horribles para...? Y se me prendió el foco. Y de dijiste ahí, mi huipil. Siempre usé huipiles cuando estaba embarazada, de 20 años. Y entonces seguí, y me preguntaba la gente, ay, ¿dónde encontraste ese vestido de maternidad? Excuse me, no es maternidad. Pero con eso me di cuenta de mi vista, le dice a la persona que me está conociendo, viendo. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Entonces siempre me pongo mi rebozo que me abraza. Y en eso sí puedo usar la palabra, el rebozo me abraza, porque no es concepto me lo pongo, sí, claro. Lo que hablabas del idioma se me hace muy interesante porque a mí me tocó en una ocasión ir a unos 15 años donde los papás hablaban español, la quinceañera hablaba español e inglés y los abuelos solo hablaban, los abuelos hablaban español, los papás inglés y español y la de los 15 años solo inglés. La comunicación entre el abuelo y la nieta era muy escasa. Y yo decía, te pierdes de ese amor, de esa relación, de esa unión que haces con tu familia, que es lo primero, por no poder tener incluso el mismo idioma, ¿no? O sea, yo creo que el apapachar a alguien siempre es bueno, pero apapachar, otra palabra linda. Pero esa integración que tienes con tu familia a veces se pierde por el idioma. Entonces, yo creo que las dos coincidimos en que el idioma es algo que debe mantenerse. El idioma mantiene la cultura. Y si no puedes aprender, si no puedes comunicar en español, pero realmente esa niña no hablaba el español, pero lo entendía. Okay. Entonces ya tiene un nivel, porque lo oye. Oye el español y oye el inglés, pero lo tiene aquí. Entonces es bilingüe a un nivel muy bajo, pero sí entiende el idioma. Y entonces ella puede platicar con su abuela en inglés, pero la abuela no tiene ese don. Entonces hacer una manera como preguntar para oír las historias, los cuentos, la cultura. Mijita, fíjate, el molcajete, donde hacemos la salsa todos los días y que se venden en el mercado y se ven en todos los restaurantes. Ese molcajete viene de los volcanes.
las personas que hacen esos molcajetes de lava o de piedra, lo tienen que escultar, no es hecho en la China, no es de plástico, aquí no es de plástico. Sí. Tienes que saber que ese molcajete donde estás usando eso es igual como lo que usan en los laboratorios químicos, que es el mortar y pestle. Todas las culturas tienen un molcajete, se ven diferentes, pero el tuyo viene del volcán de México. Y un señor estuvo ahí, he ido donde los hacen. No me digas, y quedas sorprendido. Es increíble. Ese molcajete debe de costar $300 por todo el trabajo artístico que hizo esa persona. Pero lo compras ¿por qué? Pero es original de tu cultura. Y también es algo musical, porque estás haciendo la salsa y ahí comienzas a darle el sonido. El tamal es igual al tamal que se comía con los grupos aztecas, que es el grupo más notable de los mexicanos. Es algo que se comía, es la primera fast food. Ay, qué divino. Pues sí, ¿verdad? Sí. Comes tamal, nomás le vas a empujar sí, y va saliendo el tamal. Cierto. Los echas en tu lonchera y ahí vas. Entonces nuestra historia tiene tanto origen, tanto un base bien profundo, que tenemos que tener ese orgullo, sí lo sabemos. Cierto. Pero ¿dónde lo vamos a aprender? En las escuelas no te lo van a enseñar. No, y sabes que lamentablemente a veces, Ellen, lo vivimos cuando vivimos en el extranjero. Es como cuando tienes una casa con alberca, la tienes ahí, no te metes a la alberca porque das por hecho que ahí está la alberca, pero cuando no tienes, deseas tenerla. Yo creo que a muchos nos pasa que viviendo en el extranjero tienes esa nostalgia romántica por tu país y te das cuenta de todo lo maravilloso que es, y es cuando quizá apreciemos con unos ojos diferentes lo que es. A mí me sorprende todo lo que sabes tú de historia, del molcajete yo no sabía, de los robosos tampoco sabía, y la verdad es que a veces me apena el que gente que ha vivido en Estados Unidos conoce más de nuestra cultura que a veces nosotros mismos. Pero ¿sabes por qué? Porque ahí está, lo damos como es, tú eres, eres lo que se respira. Tú realmente sabes quién eres. Tú eres mexicana. ¿Cómo dicen desde los cachos a qué? No, es... Bueno, hay un dicho de que eres mexicana, pero tú sabes quién es. Sí. Si vienes de un país que es México, no tienes que aprender todo eso porque corren tus sangre. Sí, también es cierto. Y tú aprendiste muchas cosas en las escuelas, aunque a lo mejor era el sistema americano o europeo, pero todo ahí lo podías. Realmente nosotros que somos mexicoamericanos y otros grupos que son, que otros nos ven y nos pueden identificar como ser personas diferentes, no tenemos ese ownership de somos americanos. ¿Sabes? Porque a mí mis alumnos me preguntaban, doctora Clark, ¿cuándo va a decir usted que eres americana? El día que no me pregunten de dónde soy. Si me preguntan, que siempre me preguntan, ¿de dónde eres? Sí. Quiere decir que no eres de aquí. Tú en México nunca te preguntan. No. Ya saben que eres mexicana. Nada más me dicen si soy chilanga. Sí, la región. Sí. Y hay mexicanos de todo color. Sí. Y todo color, el mexicano de todo color, como quiera, saben que son mexicanos. Y aquí nosotros no. Entonces digo, y realmente con mis nietas que son morenitas, siempre las van a ver como Mexican American, aunque sus papás a lo mejor son gringos, pero eso hay un color. Si algo te dice que no te ves como la mayoría, que piensa que es la mayoría, que ha cambiado, entonces no soy de aquí. ¿De dónde soy? Sí.
Y eso lo ves hasta en las aplicaciones, que aparece, eres blanca, eres hispana, o sea, ¿de qué color eres? No. ¿O qué grupo étnico? ¿O qué grupo étnico perteneces? Sí. Yo quisiera preguntarte, porque sé que es importante mantener nuestra cultura también dentro de otros países. Yo, por ejemplo, hoy vengo así con mi traje porque estoy muy orgullosa, yo vine el 16 de septiembre y yo creo que es importante transmitir esas tradiciones y esa cultura, no solo para nuestros hijos y otras generaciones, sino para los demás, para compartirla. Me ha tocado ser partícipe de ver que San Antonio tiene muchos eventos ahora relacionados con la cultura de México. ¿Cómo ves ese cambio y esa apertura? Sobre todo que yo sé que tú participas en muchos de ellos. Platícanos de esas experiencias. Bueno, es importante saber qué quiere decir el 16 de septiembre y qué es la diferencia entre el 5 de mayo. Ay, sí, luego les preguntas y dicen, no sé. Piensan que el 5 de mayo y el 16 de septiembre son la misma cosa de independencia. No es. 5 de mayo en los Estados Unidos es una batalla en México, importante, pero no tan. Pero aquí, sí, por los grupos comerciales, realmente de cerveza, dijo 5 de mayo. Suena como para fiesta. Entonces todo de México es de fiesta y de cerveza. Okay. Así comenzó el interés o el uso del 5 de mayo. Sí, porque déjame decirte que en México no lo celebramos tanto. O sea, yo cuando vine aquí 5 de mayo dije, ¡ay, eso! No. ¿Sabes más que yo? Sí. No. Es que algo fue comercial. Okay. El 16, que realmente es lo que se debe celebrar, no tiene el mismo efecto. Bueno, no sé si los grupos comerciales dijeron le vamos a dar un poco de más respeto, pero sí se ha hecho algo bastante grande. Entonces, comenzando durante el tiempo de civil rights en los Estados Unidos, que se comenzó todo de lo Black is Beautiful, vamos a celebrar el afroamericano, que comenzamos con el mes de Black Heritage Month, comenzó Hispanic Heritage Month, pues yo no le llamo Hispanic Heritage Month porque no uso el término Hispanic, porque fue un término étnico que nos dio el gobierno. Okay. Y para nosotros usar un término de identidad tenemos que saber por qué vamos a usar ese término. Entonces yo uso Latino Heritage Month. Okay. Y se celebra desde el 15 de septiembre hasta el Día de la Raza, el día 12. Es un de octubre mes. Es casi un mes. Sí. Entonces, para lo comercial, es todo un mes que se puede hacer mucha fiesta, pero también es todo un mes que se puede aprender bastante del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y ya ves ahora con todos los de Frida, todo lo de Coco, todo eso ha tomado a los Estados Unidos y al mundo en tener esa pregunta, ¿quién es Frida y por qué Frida y todo lo de Coco? Que es algo tan es una película hermosa, claro. Y para ustedes lo viven el Día de Muertos siempre y nosotros acá no. Entonces ya nos da algo que podemos abrazar, un concepto que podemos abrazar porque es quién somos, pero tenemos que saber el por qué. Saber por qué el Día de Muertos, por ejemplo, es tan importante. No solamente es de calaveras y es de fiesta y de pintarte la cara y vestirte como Frida. Todo el significado del agua, de la sal, de las flores de cempasúchil, todo eso. Todo eso. Pero tienes una visión muy particular que me reconforta, porque sí me sentí así medio mal de que no sé todo lo que tú sabes, pero es cierto, uno lo trae. Yo, por ejemplo, recuerdo... Mira, imagínate qué frase tan powerful. Uno lo trae. Sí.
Sí. Yo lo tengo que aprender. No, y lo digo porque me recuerdo cuando mi hija se graduó de la universidad, pues obviamente era la primera, se graduaba de UTSA, yo muy orgullosa, la vi pasar, eso era una emoción extraordinaria, pero al final cuando tocaron los mariachis, bueno, tocaba el cielo, o sea, tocaba el cielo. Sí. Porque me trajeron un poquito de casa y eso es muy valuable, ¿no? Sobre todo para los que estamos aquí. Entonces, comparto contigo ese amor que tienes por nuestro país y precisamente quisiera que nos hablaras, porque no quiero irme sin hablar de todo lo que tú creas, de todo lo que tú has hecho por la comunidad en San Antonio, que se me hace extraordinaria, la tamalada, lo que haces de los rebozos, es que hablar de ti es hablar de México, y eso es increíble. Es hablar de mi cultura, porque para mí es el aprendizaje cultural, es lo más importante, lo que más nos va a dar fuerza, resilience en estos tiempos horribles en los Estados Unidos, pero si uno tiene el orgullo y sabe la verdad de quién es uno, eso es un poder enorme, que podemos saber que eso nos da fuerza a combatir todo lo malo que está pasando en el mundo y especialmente en los Estados Unidos, para gente de raíces latinas. La identidad cultural y étnica es mi trabajo, es mi legacy, que eso es lo que quiero compartir con toda mi gente, que aprendan que lo que están usando y lo que es la cosa más increíble, que viene de México, viene de raíces mestizas. No somos españoles, somos mexicoamericanos, que es parte indígena y español. No hay ni un grupo que es puro. No. Y nosotros aquí en los Estados Unidos ya comienza esa mezcla. Pero si uno sabe quién es, eso es lo que le da a uno poder. Entonces lo que yo quiero hacer es... Lo que hago es que todo mundo tiene que saber de quién son. Por ejemplo, Trinity University, mi alma mater, va a publicar mi siguiente libro, que sale el año pasado, sobre pan dulce. Fíjate que en este libro tengo más de 1000 nombres de pan, de diferentes panes de dulce. Oh my God, no sabía. Oh my gosh. No, pero hay muchos más. Wow. Hay más de 2000 nombres. Cada región. Entonces nosotros que vamos a la panadería y lo que decimos, bueno, yo era niña también. Una concha, una campechana. No, perdón, niña. No. Tú vienes de México, tú sabes los nombres. Nosotros me da uno de esos y uno de esos y ese de chocolate y este pink one. No sabemos los nombres de pan dulce. Y como nos dice los indígenas, si se pierde el nombre, se pierde la persona o el concepto. Imagínate, si se acaba el nombre, es cierto, se acaba el concepto. Sí, porque si tú eres 1, 2, 3, no es lo mismo que seas Claudia, Juan, Ellen, eres tú, eres tú, claro. Pero lo mismo con el pan. Ya no, la cuarta generación mía no va a saber quién. Como saben mis niñas montar altares lo van a hacer, pero digo, se pierde el concepto o la persona. Entonces para mí eso fue algo tan poderoso, recordarlo y saber qué son los nombres. Wow. Sí. Entonces en este libro sobre el pan dulce, que solamente hay 2 masas, dulce y salada, es todo. Vienen más de 2000 nombres. Entonces, y cada panadero que es un artista, ¿por qué hay tantos nombres si los panes son más o menos iguales? Es porque el panadero es artista. 4 de la mañana estaba haciendo un pan. Ay, voy a hacer que parece una concha. ¿Quién inventó la
concha. ¿Quién Ay, sabe? no, Alguien pero delicioso. que vivía cerca del mar. Hubiéramos traído unas con cafecito, ¿verdad? Pero eso es lo importante. Y ese libro lo quiero para que la gente aprenda la historia del pan dulce. Hay mucho más que donuts. Uh-huh. Ay, por Dios santo, sí. Pero lo bonito del lenguaje y lo bonito de la cultura es que ahora hay combinaciones. Uh-huh. Hay la Doña Concha, que me encanta. Una donut que tiene la pasta, la capa arriba de una concha. Ah, esa no la conozco. Sí, pero también el panadero que dice, lo voy a llamar Dona Concha, que puede ser el nombre de una mujer, ¿verdad? Uh-huh. Es una doña. Sí. No, es una doña. Ahora tú participas también en eventos que tienen que ver con el rebozo. Sí, ¿no? Tuve una sesión para San Antonio de un año desarrollando todo lo que yo sé y lo que de México que traigo del rebozo de Tenancingo. Entonces tuvimos una exposición, tuve un website donde desarrollamos Becky Barrera y Mary Gutiérrez y yo un curriculum sobre el rebozo, un symposium, traje las personas artísticas de México para que enseñaran. Entonces un rebozo es algo también precioso, es algo femenino. Además te lo puedes poner de diferentes formas. Yo me acuerdo en una serie de Dynasty que lo usó ahí no me acuerdo el nombre de la actriz, lo usó así de una manera muy elegante y entonces elevó el nivel, pero realmente el rebozo se usa hasta para cargar chamacos, para todo. O sea, tiene muchos sí. usos. También haces tamales. Sí. Yo no, a mí es lo contrario, Ellen, de repente me preguntan, oye, ¿tú eres mexicana? Pues obviamente, sí, haces tamales, y yo, no. Y tú sí sabes hacer tamales. Pero mi mamá no sabía hacer tamales. ¿Cómo? Ustedes van y los compran porque hay tamales ¿dónde? Sí. En cada esquina. Sí. Y aquí no. Y para mí lo que yo aprendí sobre la tamalada era que es no es el producto, no es el tamal, es el proceso de toda la familia venir, los amigos, hacer algo en comunidad. ¡Wow! Sí. ¡Qué lindo! Sobre trabajando se dan las historias, los cuentos de la familia, el chisme, noticias, todo se hace con risa, con lágrimas, con todo. Y por eso se hacen una vez al año, porque es difícil. Uh-huh. Pero estamos usando y comiendo algo que es de las Américas, porque el maíz es originario es americano, de las Américas. Viene de México. Uh-huh. Comer algo que se hizo igual como lo hacían los indígenas en esos tiempos. Maíz y carne y chile. Qué fácil. Eso es para enchilada, para gorditas, para tacos dorados, todo es maíz, carne y chile, pero es cierto. Yo creo que de las cosas, es que México es maravilloso. Ahora que vengo recién bajadita de ahí, respirar el aire, ver la arquitectura, por ejemplo, de la Ciudad de México, sí. La Basílica, estar en Polanco, que también es una zona muy bonita, Coyoacán, la casa de Frida Kahlo, la comida, la ropa, me fui a comprármelo allá. Todo es como alegría. México es como felicidad, es como estar contento todo el tiempo. Entonces yo quisiera que invitaras a la gente, Ellen, a que le dieras un mensaje desde tu corazón de cómo celebrar México en otros países. Pero celebrar México en otros países es usar lo que tú traes, lo que tú abrazas o lo que te abraza. Que no se te olvide que toda ocasión, si están comiendo juntos, utilizar el idioma y la cultura. Es que utilizar cualquier evento en otro país, con comida, amigos y familia, para aprender de quién son. Y para nosotros que somos ya tercera o cuarta generación, es que tenemos que renovar y
aprender, es trabajo, no es fácil. Tenemos que aprender quién somos y por qué somos. Que nuestra cultura nos da una fuerza, una resistencia a muchas cosas y nos da orgullo. El orgullo es lo que nos da poder. Mi mensaje es fácil. Vayan a cualquier evento que haya en su comunidad. Aquí en San Antonio, por ejemplo, el viernes vamos a tener toda una exposición sobre tequila, que todo el mundo les encanta la tequila, con una exposición de fotografías por Joel Salcedo, y podemos probar mucha tequila, pero vamos a aprender toda la historia, todas las raíces de la raíz del agave. Va también a haber, ya comienzan los eventos para el 16 de septiembre, vamos a tener el grito en el mercado, vamos a tener el desfile en calle Guadalupe del 16 de septiembre, y después vamos a llegar con las cosas de Sebastián, que se va a hacer todo San Antonio va a tener esculturas de Sebastián, un escultor mexicano, que aquí en San Antonio tenemos la Torre de Amistad. Y después comienza todo lo de Día de Muertos, que realmente es una oportunidad de recordar. Eso tienen que hacer solamente en su casa. Lo que necesitan es que vayan al Google, aprender cómo hacer un altar, pero lo que se necesita son los nombres de sus familias, fotos y hablar, platicar, comunicar quién son ustedes como familia, quién son ustedes como individuales y cuál es la cultura que los une. O sea, ya quedó claro. Déjenme nada más saludar a Athena dice, este tema me fascina, no soy de aquí ni soy de allá, pero a la vez somos el mejor de ambos lugares. Alejandro Maya también dice, excelente plática, gracias por compartir, su doctora Clark y Claudia. León dice, excelentes reflexiones sobre la identidad de cultural y muchas gentes más que nos acompañaron en este programa. Yo los invito a que compartan este programa porque la verdad es que a veces nos hace falta una buena sacudida de amar y de estar orgullosos de quiénes somos, no importa dónde estemos, no importa en la situación que estemos, todos somos mexicanos, todos somos unos y hay que demostrar con hechos, siendo personas honorables, trabajando duro, siendo buenos ejemplos para nuestra comunidad y para nuestra familia. Eso es lo que habla más de quiénes somos. Y amando y abrazando nuestra cultura. Entonces yo te agradezco enormemente, Ellen, que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte. La verdad es que me conmueves y me haces muy feliz el día de hoy de poder compartir contigo este momento. Y aprendimos. Sí. Así es. Entonces yo los quiero invitar a que vean este video que vamos a poner antes de irnos y pues que celebren el 15, el 16 y todo el año con todas las festividades y con todo lo que tenemos de México y que lo llevamos en la piel. Les mando un beso, nos vemos el próximo martes y disfruten este video. Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán. Aguascalientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel, así
México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua, la artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la Silla, así se lleva México en la piel. Como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción. En el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como un buen zarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, en la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Al día con Claudio Esponda. Al día con Claudio Esponda. Al día con Claudio Esponda.